La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí. Por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Hola, amados, estimados en el Señor. Quería compartir con ustedes hoy una meditación que le puse por título Caminar con el Señor. Y voy ahora a leer en Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad a gran voz. Y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Gracias, Señor, por tu palabra. Acá vemos a Moisés descendiendo del monte y recordando en este momento en Deuteronomio, recordando cuando él descendía del monte y traía las tablas de los mandamientos. Y acá el pueblo que se acerca por medio de sus príncipes y le dice: mirá, hemos visto la gloria de Dios, hemos visto el fuego, hemos visto todo lo que ha acontecido. Pero ¿sabes qué? Vimos que el hombre puede escuchar la voz de Dios y aún vivir. Pero ¿sabes qué? Mejor anda vos y habla vos con Dios. Porque ciertamente si oímos otra vez la voz de Dios, vamos a morir. Porque ¿quién es el hombre para que oiga la voz de Dios y viva? Entonces, Moisés, parado entre medio de lo que Dios le estaba hablando y él oía de hacer que le decía Dios, y entre el pueblo, parado en esa brecha, dice: bueno, Jehová me dijo que está bien, que hagamos así. Pero el Señor dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esto en el versículo 29 de Deuteronomio 5. Y acá rescato algo que leí hace un tiempo en la versión Scofield, en una nota, tocante al tema del temor a Jehová, el temor a Dios. Y está en Salmos 19:9 y dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice en la nota: el temor de Jehová es una expresión del Antiguo Testamento que significa confianza reverencial e incluye aborrecer el mal. En esto es algo que veníamos escuchando en las meditaciones y predicaciones: confianza, conocer al Señor, acercarnos más a Él, no por intermedio de alguien, sino nosotros acercarnos a Él. Y reverencial, o sea, con reverencia,
conociendo, sabiendo quién es Él, teniendo en cuenta que Él es el creador de todas las cosas y al mismo tiempo conociendo lo que Él quiere, conociendo sus estatutos, sus leyes, aborreciendo el mal. Confianza reverencial, aborreciendo el mal. Confianza reverencial, aborreciendo el mal. Esto es temor de Dios. Y muchas de las leyes, muchas de las cosas que están escritas, dice, a causa del hombre, porque Él conocía, o sea, Él conoce al hombre, Él nos conoce a nosotros, Él nos creó, conoce a su pueblo. Y en el caminar con Dios, Él que nos conoce, sabe cómo tenemos que transitar este camino. Así como a su pueblo, no lo llevó por el camino rápido, lo llevó por un camino más largo, para darle los estatutos, para darle las leyes, para enseñarle cómo es el caminar con el Señor, cómo es este caminar, el incrementar, el aumentar esta confianza, el ir reconociendo a Él, el darle las leyes del reino. En este camino, en este andar, por ahí no el camino rápido, no el camino fácil, el camino que por ahí a veces es más largo, el camino que a veces tiene dificultades, pero en este camino Él nos va enseñando todas estas cosas. Y entonces, muchas veces Él nos da leyes y nos da cosas que a causa de cómo somos nosotros, a causa de que Él nos conoce como somos, a nosotros, a veces también Él tiene que mandar leyes, tiene que poner cosas para que no nos desviemos. Por ejemplo, en un momento le preguntaron al Señor respecto de si estaba bien el tema de la carta de divorcio, si estaba bien el tema de la carta de repudio hacia la mujer por parte del hombre. Y la respuesta del Señor está, por ejemplo, en Marcos 10, 5 y 6. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Él estaba diciendo acá claramente, miren, a causa de cómo son ustedes, a causa de que yo conozco cómo son ustedes, tuve que mandar este mandamiento, esta ley, este estatuto. Pero si yo voy a como hice las cosas originalmente, a como yo las diseñé, varón y hembra los hice para que anduviesen juntos, para que anduviesen unidos. Entonces el Señor muchas veces a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro andar, de nuestro caminar, nos ha permitido hacer, o sea, nos ha marcado algunas cosas porque en su plan, en su reino, en cómo Él tiene diseñadas las cosas, es un andar. Pero a veces nosotros nos desviamos un poco de ese andar y Él nos tiene que andar marcando. ¿Por qué? Porque las leyes de su reino son específicas, son de una determinada manera y Él quiere que por gracia, ahora que le conocemos a Él, ahora que sabemos y le hemos conocido a Jesús, Él quiere que por gracia eso esté en nuestro corazón. Esas leyes escritas en las tablas de carne de nuestro corazón estén acá adentro. Dos leyes principales que Él mismo marca, Él mismo lo dijo: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estas leyes tienen que estar en nuestro corazón. Oímos de las cosas que pasan hoy en día y nosotros tenemos que evaluar las cosas en función de estas leyes. Y entonces voy a tomar un texto que ya hemos oído meditaciones acerca de él, hemos oído una meditación acerca de él, pero voy a volver, porque acá, en este andar, en este caminar, junto con el Señor, muchas veces, aún los discípulos que lo veían, que estaban con Él, que habían visto los milagros, las sanidades, que recibían su palabra por medio de las parábolas, también en un momento tuvieron que pasar dificultades, también tuvieron que pasar momentos difíciles. Como leemos en el Antiguo Testamento,
de pasar por el horno de fuego, de pasar por el foso de los leones, de momentos difíciles que tuvieron los hombres de Dios. Y también los discípulos en un momento tuvieron que pasar por el examen, tuvieron que pasar por la prueba, tuvieron que pasar por este momento para confirmar, corroborar, ver, validar las leyes que se estaban escribiendo en las tablas de su corazón. Y acá vemos en Lucas 8:22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido a los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Gloria a ti, Señor. Hasta aquí. Y acá vemos la prueba, el momento que tienen que pasar los discípulos andando y caminando con Jesús. El Señor les dijo: pasemos al otro lado. Van en la barca, ocurre la tempestad, y acá empieza a ejercitarse esas leyes. El Señor dijo: pasemos al otro lado. Él había dicho con autoridad: pasemos al otro lado. Así que en ese momento, en el momento de la tempestad, en el momento de la dificultad, o sea, muchas veces andar con el Señor no siempre es todo apacible y no siempre todo es enseñanza. Hay veces en que tenemos que pasar la tempestad, que tenemos que pasar el momento difícil, que tenemos que estar por ahí en el momento, en el lugar que no queremos. Por ahí tenemos que estar en medio de esta pandemia, en medio de este momento, en un cuarto de hospital, en un lugar que por ahí no queremos, junto a otros. Y por ahí no es lo que deseamos, no es lo que nosotros queríamos, pero es el momento de confiar en el Señor. O en situaciones que por ahí no queríamos, pero es el momento de confiar en el Señor, el momento de ejercitar las leyes del reino. De decir: Señor, tu promesa dice, Señor, tu palabra dice, las leyes del reino. Y sea que vivamos o muramos, con esto no digo que vamos a morir, pero Señor, sea que vivamos o muramos, tuyos somos. Señor, aquí estamos pasando el momento, en este transitar, como los discípulos.
en el momento de la tempestad, en el momento en que estaba ahí. Y pasamos. El Señor dice ahí de calmar, o sea, que calma a la tempestad, calma a los vientos. Y los discípulos se preguntan, ¿quién es este que aún a los vientos y los mares le obedecen? El conocer a Dios, el conocer sus leyes, el saber que en Él tenemos estas promesas, tenemos estas cosas, tenemos hasta esta autoridad que Él nos da. Y acá vemos que Él sigue ejercitando, o sea, no es que se termina ahí, pasaron al otro lado y en el otro lado aparece un endemoniado gadareno, conocido en la zona, que sabían que hacía muchos años estaba en esta situación, estaba en esta, entre comillas, normalidad, que no lo podían atar ni con cadenas ni con grillos porque los rompían los espíritus, los demonios que tenían él, rompían esas cadenas. No tenía casa, no tenía ropa, andaba desnudo, porque andaba en los sepulcros, no podían ni siquiera, no lo podían contener, no lo podían retener. Y viene el Señor con sus discípulos, habiendo cruzado, después de la tempestad, viene esto. Viene este otro momento. Y ahí el Señor agarra y empieza a echar a los demonios. Y los demonios vienen y le ruegan, por favor, que no los mande al abismo. Le ruegan. Y entonces le piden permiso. Le piden permiso para ir a un hato de cerros. El Señor les da el permiso. Y cuando le pregunta cómo se llama, le dice Legión, porque muchos somos. Entonces, ahí una legión de demonios le pide permiso al Señor para ir a otro lado. ¿Por qué ocurre esto? Porque todas las cosas están sujetas a Él. Todo. Y esto lo recordamos en 1 Corintios 15, 26, que dice, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, todo está sujeto a Él, todo está siendo sujetado a Él. El Señor no desconoce nada, el Señor sabe todo lo que está pasando. Todo está sujeto a Él y nada ocurre sin su permiso. Todo está siendo sujetado a Él para que Él después entregue todo esto a Dios Padre. Y dice que el último enemigo que va a ser vencido es la muerte. El postrer enemigo, el último enemigo que va a ser vencido, que va a ser destruido es la muerte. Y aun cuando este cuerpo muriese, nosotros sabemos que tenemos la promesa de vida eterna con Él, que en Él tenemos esta esperanza de vida eterna. Y esto es lo que va a suceder, porque estas son las leyes del reino, esto es lo que va a pasar. Y acá, para terminar, en Lucas 8, 38 y 39 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermanos, nosotros también tenemos esta comisión de publicar las grandes cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, a toda criatura viviente, de publicar su evangelio, de publicar las leyes del reino, de publicar que aun cuando nosotros tenemos las dificultades, tenemos la posibilidad de recurrir a Él, de recurrir al Señor y caminando junto con Él, de superar, de ir pasando esas dificultades, de ir más allá de esas dificultades. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos también, estas leyes escritas en nuestro corazón. Les saludo con la paz del Señor,
Recuerden que tenemos las meditaciones los días martes y jueves a las 19 horas y también las predicaciones los días domingos a las 11 horas. Que el Señor les bendiga y esté con vosotros. Los saludo en la paz del Señor. Amén. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle: Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.